Bien, llegamos al momento de que buscamos que este mensaje de la Biblia nos hable a cada uno de nosotros en particular. Hace poquito escuché una historia. Sebastián Pasquet, al que muchos de ustedes conocen, director del Espacio Cultural San Andrés. Director del Espacio Cultural San Andrés, empezamos de nuevo. Me contó una historia. Dice que un amigo suyo, que es historiador, estaba caminando y de golpe vio en una casa que estaban tirando cosas. Estaban limpiando, se ve un departamento, vaciando, y pusieron ahí en la calle un montón de chatarra, cosas viejas, y entre eso también había algunos libros. Y dice que este historiador se fijó, miró y lo llamó. Che, Sebas, me parece que hay cosas que a usted le pueden interesar acá. Están ahí tirados en el piso, pero quizás a usted les sirve. Entonces dice que abrió alguno de esos libros y tenía el nombre adentro de José Felices, uno de los pastores de la historia de la Iglesia Presbiteriana de la primera mitad del siglo XX, que fue instrumental en la predicación del Evangelio en lengua castellana. Entonces, nada, Sebastián le dijo, sí, obvio, me reinteresa. Entonces fueron, buscaron, rescataron y de hecho ayer en el Open House también, al igual que acá, hubo una exposición de grandes objetos rescatados que habían estado medio perdidos por mucho tiempo y que con mucho cuidado ellos retomaron y pusieron en valor. Ahora, lo que me interesa de esta historia es ver cómo tal vez cosas que no son valoradas por su poseedor, por el que las tiene, en realidad pueden ser rescatadas, restauradas y valoradas nuevamente. El valor de las cosas no se pierde en la insensatez del poseedor, sino que se conserva en el propósito original de su creador y en el potencial de su restauración. Es decir, hay tres etapas acá. Una etapa en que esa cosa pudo haber sido muy valiosa, posiblemente del que la escribió o del primero que invirtió para tenerlo. Si alguien invierte dinero para tener algo, evidentemente es porque lo reconoce como valioso. Una segunda etapa en que eso pierde su valor. El que lo tiene en ese momento no le da el valor original y simplemente lo descuida. Y un tercer momento en que alguien lo rescata, lo revaloriza y lo vuelve a hacer digno del valor original. A mí me suena mucho a lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es un símbolo, esta historia, de nuestra vida espiritual. Porque lo que hoy vimos en el texto es que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, con un propósito trascendental, y le imprime al ser humano el sello divino. Dice, esto va a ser la frutilla de la torta de la creación, va a ser lo más especial que hice y le voy a poner mi impronta. Tan valioso es que le voy a dar la dignidad de ser hecho a mi imagen y semejanza. Pero después, en la rebeldía de Adán y Eva, esa imagen de Dios se desdibuja, se quebranta. Pero lo interesante es que no pierde en su totalidad esa imagen de Dios. El tercer momento es que en Cristo Dios restaura esa imagen y nos recupera a nuestro valor original. Siempre pienso, ¿vieron en algunas instituciones que tienen un lugar especial para los objetos perdidos? Aquí estamos en una escuela, hay un lugar puntual donde está lleno de cosas, de viandas, de botellas, de relojes. No los vayan a buscar porque no son suyos, pero hay un montón de cosas y muchas de ellas de mucho valor y están ahí perdidas. A veces me pongo en lugar de esa vianda, ese termo. Pobrecito, nadie lo quiere. Y me imagino algún termo que está ahí hace un montón y si nadie me viene a buscar, se ve que no valgo más. Nadie me quiere, nadie me aprecia, nadie me necesita. Está ahí en el fondo de la caja de objetos perdidos.
Si tal vez así te sentís hoy, quiero que imaginemos juntos a Dios como un artista que está revolviendo la caja de objetos perdidos, anhelando encontrar a aquel que nadie valora, que nadie recuerda, pero que Dios está buscando para restaurar y para devolverle el valor original. Dios sigue buscando en la caja de objetos perdidos. Y aunque nadie te aprecie, aunque sientas que nadie te está buscando, la promesa de Dios es que no va a dejar de buscarte por más lejos que te sientas. La proposición del mensaje de hoy es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, muy valiosos para Él. Con Adán perdimos la dignidad, pero en Cristo podemos recuperarla. Ahora alguien dice, bueno, esta imagen de Dios, ¿de qué me sirve? ¿Cómo me cambia la vida hoy? Bueno, a mí me parece que entender lo que valemos para Dios mejora nuestra autoestima. Nuestra autoestima vuelve a estar centrada en el valor eterno que tenemos para Dios. Y no depende de lo que logremos en nuestra vida o cómo habremos fracasado en nuestra vida o de lo que nos digan los demás que valemos o que no valemos, sino que volvemos a entender que nuestro valor máximo depende de cómo Dios, nuestro Creador, nos ve, aunque otros no lo reconozcan o quieran minimizarlo. Vamos a la historia de Génesis, que es el texto que recién leímos. Estamos haciendo algunos domingos vamos a ver algunas promesas de parte de Dios. Génesis empieza el relato de la historia de la creación, que no es tanto un relato científico, pensemos que fue escrito hace varios milenios, sino más bien un relato teológico que nos explica cuál fue el propósito de Dios en la creación y especialmente el lugar que le dio al ser humano dentro de todo lo que hizo. Porque a medida que avanzan los días de la creación, Dios va preparando todo el escenario y el texto que empezamos a leer hoy empieza con los animales y va terminando de decir, che, esto es bueno. Miro lo que hago, dice Dios, me parece bueno. Pero faltaba algo especial, faltaba el ser humano. Y ahí cuando termina de crear al ser humano está todo completo y dice, esto es muy bueno. El bosquejo que vamos a tratar hoy, analizando este texto, es la dignidad del ser humano, la pérdida que heredamos y la restauración ofrecida en Cristo. Empezamos con Génesis capítulo 1, versículos 24 a 27, donde culmina la creación. Y lo especial que pone Dios en el ser humano es esa imagen de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ese fue el momento más brillante de la humanidad, cuando todavía no estaban afectados por la rebeldía de Adán y Eva. Estaban disfrutando la plena comunión con Dios, la celebración, tanto hombre como mujer, de hechos con toda la plenitud de Dios. Ahora, vamos a bajar un poco a tierra y pensemos qué significa que el ser humano sea portador de la imagen de Dios. Más allá de lo teórico, ¿qué significa en lo concreto que hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Bueno, la imagen es algo que refleja una realidad. ¿Sí? Cuando alguien podría decir una foto como imagen, si alguien quiere capturar un momento bello de su historia, saca una foto, y esa foto es una imagen que refleja otra realidad. El ser humano, al ser una imagen de Dios, está llamado a reflejar a aquel que puso su imagen ahí. Es decir, ser imagen de Dios significa que Dios quiere que nosotros reflejemos sus atributos y especialmente sus atributos comunicables, decimos en teología. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podemos reflejar atributos que solamente pertenecen a la divinidad. No vamos a reflejar nosotros la omnipresencia, porque nuestra naturaleza no nos lo permite.
Pero los atributos de Dios que sí pueden ser comunicables, bueno, somos llamados a ser un fiel reflejo de lo que Dios es. Y cuando las personas nos miren a nosotros digan, se nota que en vos hay algo de Dios. Eso es ser portadores de la imagen de Dios. Somos llamados a representar a Dios en la tierra, como embajadores, que es una palabra que se usa también en el Nuevo Testamento, embajadores de Dios. Y desde el texto mismo, en el versículo 28, que se llama en teología el mandato cultural, dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Este texto se entiende como Dios delegando autoridad en el ser humano para gobernar en el mundo. Y esa forma de gobernar depende de que el ser humano conserve la imagen de Dios. No es porque el ser humano tiene algo por sí mismo, sino porque Dios le imprimió su imagen y le concedió la autoridad para gobernar el mundo que Dios había creado. Entonces acá, ser portadores de la imagen de Dios nos plantea un gran desafío a cada uno de nosotros. Porque nos preguntamos, ¿somos fieles a nuestro llamado de ser imagen de Dios? ¿Estamos trabajando fielmente para reflejar esa imagen de Dios? Nos cuesta. Escuchando un podcast, me gustó una pregunta que le hizo el entrevistador a la persona entrevistada. Jay John es un pastor anglicano, y le pregunta, ¿por qué piensas que mucha gente no acepta el cristianismo, no recibe el mensaje del evangelio? Y él contestó, dice, yo creo que hay dos razones principales por las cuales mucha gente no recibe el cristianismo. La primera puede ser que nunca hayan conocido a otros cristianos y no hayan recibido el mensaje del cristianismo, entonces no lo siguen, porque nadie se los mostró. La otra razón es que mucha gente conoció a muchos cristianos y escucharon el mensaje que tenían para dar. Cualquiera de las dos opciones puede ser. Creo que es un llamado al cristianismo de hoy en el mundo, a recuperar el valor no solo teológico, sino práctico, de ser llamados a imagen y semejanza de Dios y a reflejarlo de esa manera. Por eso hablamos también, no solamente de la productividad, sino también de nuestro valor como personas. Porque si no entendemos, no es solo una responsabilidad, es un valor lo que Dios nos da. Es un privilegio que conlleva una responsabilidad. Dios nos da una dignidad tal que nos dice, vayan, ustedes me representan. De alguna forma es que nosotros hablamos que el cristianismo es confiar en Dios. En realidad, fíjense que acá hay algo muy distinto. Es que Dios confía en nosotros para permitirnos que seamos el reflejo de su naturaleza. Es al revés. Es un milagro que Dios confíe en nosotros. Si nos miramos al espejo, casi que podríamos decirle, Dios, no confíes tanto en mí. Y Dios dice, yo puse mi imagen en vos para que vayas y seas reflejo de mi vida. Qué privilegio y qué responsabilidad. Ahora, la mala noticia es que a nosotros no nos llega ese sello de la imagen de Dios como lo recibió Adán y Eva. Porque en el capítulo 3 viene la rebeldía de Adán y Eva. Y aquí me gusta distinguir dos cosas. En esa rebeldía de Adán y Eva se pierde la dignidad del ser humano, pero no se pierde totalmente la imagen de Dios en nuestras vidas. Son dos cosas distintas. Porque la Biblia dice que esa imagen de Dios queda oscurecida, lastimada. Es como ver una foto borrosa, como que el espejo está empañado. Está todavía la imagen, pero no se nota tanto. Lo que sí se pierde es la dignidad de merecer esa imagen de Dios.
Por eso es que ese Adán llamamos que es cabeza federal de la humanidad. ¿Qué significa eso? Que nos estaba representando a todos en ese momento de su rebeldía. Y por eso después de Adán, dice la Biblia, todos los seres humanos heredamos la imagen corrompida de Dios. La promesa de Dios, y es lo que debemos rescatar, es que el valor original que Dios le dio al ser humano no se pierde por completo. El valor para Dios sigue siendo lo mismo. Y mientras pensaba cómo ilustrar esto, se me ocurrió algo que todos van a entender, o quizás. Hoy nadie quiere a los billetes de $100 con cara chica. Te dan eso y decís, no, yo quiero cara grande. Y de vuelta, como los objetos perdidos, pobrecito el billete, ¿cuánto vale? $100. Y pero si tiene un sellito, no, ese no. O tiene una marquita, o está sucio. Yo no quiero. Dios recibe todos los billetes de cara chica. Dios recibe los billetes sucios, que están un poco rotos. Porque si solo quisiera billete azul de cara grande, ninguno de nosotros entramos ahí. ¿Les doy la mala noticia? Todos nosotros somos billetes sucios. Pero para Dios vale lo mismo. No se reduce el valor original por el estado en que está la persona. Quizás a las otras personas les parece de menos valor. Les parece que esta persona no vale la pena, que Dios no se va a perder su tiempo dedicándose a esta persona. Pero lo que Dios ve no es la circunstancia ni el estado de la persona, sino el valor original que Él le asignó. Por eso, si hoy te sentís lastimado, arrugado, cara chica, sucio, la buena noticia y la promesa de Dios es que te reciba con el valor original con el cual Él te creó. La restauración ofrecida en Cristo, me gusta tomar el texto de Colosenses porque resalta a Cristo como imagen de Dios. Eso es el Evangelio, es la buena noticia de Dios. Que a pesar de que en Adán heredamos una imagen de Dios distorsionada, y porque Él nos heredó esa distorsión, Jesucristo, como verdadera imagen de Dios, viene y nos representa frente a Dios para recuperar la dignidad del valor que Dios nos asignó a cada uno de nosotros. Dice el versículo 15, viene hablando de Cristo y de la supremacía de Cristo, y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si dice que hay un Dios invisible, uno podría decir, y bueno, no sé quién es porque no lo veo. Y mucha gente se queda lamentablemente pensando, no puedo creer en Dios si no lo veo. No sé bien cómo, no sé ni quién es. Bueno, ese es el valor de Jesucristo hecho hombre. Porque es la imagen de algo que no vemos, pero a Él sí. Especialmente en esta generación, en la cual todavía vivían muchos contemporáneos con Jesús. Nosotros heredamos sus relatos, sus experiencias, que hacen viva la presencia de Jesús. Él nos representó en esa cruz para que nosotros también podamos heredar la restauración de la imagen de Dios. Dice el versículo 16, porque por medio de Él, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Pablo, a través del Espíritu Santo, realza la figura de Cristo. Fíjense, no solamente como un ser humano que nos representó, que recibió, que nos trajo enseñanzas, un ejemplo de vida, sino que lo levanta para explicar que es Dios venido en carne. Por eso insiste en que en realidad Cristo, como segunda persona de la Trinidad, está presente con Dios desde antes de la creación del mundo.
lo mismo que el Espíritu Santo. El Trino Dios estuvo involucrado en la creación del mundo, precede todas las cosas. La presencia de Jesús en el mundo no es solamente un buen maestro, alguien que dejó buenas enseñanzas y un buen modelo. Es Dios mismo, que vio el valor que el Dios Trino le asignó al ser humano y luego se sujetó a la debilidad humana para recuperar para nosotros esa dignidad humana. De alguna forma, esa presencia trinitaria en la creación está también en la forma plural del relato de la creación, cuando dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Dios Padre, me imagino. Estaban hablando en esa Trinidad también. Dice 2 Corintios 3:18, nosotros somos transformados a su imagen con más y más gloria. Es un privilegio, ¿se dan cuenta? Que lo que Dios creó con tanto valor, en Adán se corrompió, pero en Cristo se recupera y nosotros heredamos el privilegio de ser transformados a su imagen. Lamentablemente, a veces se reduce el cristianismo al valor de la salvación. Y quiero decir aquí una gran verdad, que es una lástima que mucha gente en el mundo piensa que el valor del cristianismo es tomarnos y lo único que importa es evitar el infierno y llegar al cielo. Si el objetivo de la salvación fuera tomarnos, perdonarnos y llevarnos al cielo, no habría motivo para que sigamos vivos acá. Si eso fuera el único motivo de la salvación, cada vez que alguien es salvo, recibe a Jesús, chau, al cielo, fuiste. Si no tenemos nada que hacer, ¿para qué estamos acá esperando? ¿Qué esperamos? Pero el propósito de la salvación de Dios es que una vez que entendimos el rol de Jesús en nuestra vida, sigamos en este mundo como imagen y semejanza de Dios, reflejando a otros al Dios que nos rescató. Y la vida eterna llegará cuando Dios quiera. Pero el llamado es a vivir acá, en la tierra, reflejando esa imagen original. ¿De qué me sirve esta lección de teología? Nos sirve para estar seguro de lo que valemos, para cuidar la dignidad que Dios nos ha dado, aunque otros nos menosprecien, y que entendamos el privilegio y responsabilidad de representar la dignidad del Creador. Entonces, para concluir, los quiero invitar a pensar cada uno de nosotros en nuestra propia vida y tratar de identificar una mentira que hemos creído sobre nuestra identidad. Puede ser distinta a cada uno, desde ya, pero cuando descubrimos algo que nos dijeron y que creímos, o que pensamos nosotros mismos sobre nosotros y vivimos de acuerdo con eso, pero no es la identidad que Dios nos asigna, es algo que nosotros pensamos o que desde chiquitos alguien nos dijo que íbamos a ser así y nunca pudimos liberarnos de esa condena, de esa identificación. Identificar una mentira que nos creemos y el desafío de reemplazarla con una verdad bíblica que Dios declara acerca de nosotros. De alguna forma esto es luchar contra etiquetas destructivas que se nos pegan, generadas por uno o impuestas por otros. Les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo porque cada uno de nosotros puede tener seguramente muchos ejemplos. Alguien dirá, me salió mal una inversión y digo soy un fracaso. Y mi familia me considera un inútil porque invertí en esto que pensé que iba a funcionar, se cayó la bolsa, fue un desastre, perdí todo lo que invertí. Soy un inútil, soy un fracaso. Pero Romanos 8:1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué decís un fracaso y te condenás a vos mismo si el Evangelio dice que ya no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Uno podría decir, fallé, me fue mal en esto, pero ese fracaso no me define. Dios me ama, me forma en medio de mis errores y tiene planes de restauración para mí. Soy su hijo y no un fracaso. Ahí pongamos cada uno de nosotros el ejemplo que querramos. Pero aunque todavía tengo errores, Dios me hizo a su imagen y semejanza. Esa imagen fue corrompida por el pecado, pero por la obra de Cristo recupero la dignidad y el valor que Dios me asignó. Quiera Dios con este mensaje ayudarnos a cada uno de nosotros a entender el valor profundo que tenemos para Él y que no permitamos que nadie nos menosprecie ni nos tire abajo, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Oramos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos has dado, no solamente de crear al ser humano a tu imagen y semejanza, sino también por cada uno de nosotros, a los cuales nos invitás a restaurar tu imagen en nosotros. Dios, vení a cada uno hoy para que recuperemos el valor que nos has dado y que nada ni nadie nos critique o nos minimice, porque somos valiosos para vos. En nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a la alabanza,